Vamos a tratar de dar noticias ciertas. No es que tratamos, es nuestro compromiso, nuestra obligación, pero parece que abundan las que no son tan ciertas. Es cierto, cuántas noticias falsas, ¿no? Cuántas fake news que están circulando constantemente a través de las redes sociales. Y si bien este no es un fenómeno nuevo, sin lugar a dudas se acrecienta día a día, ¿no? Claro que sí, sobre todo el tiempo de pandemia, estuvimos muy atentos a lo que era real, a lo que era información falsa, que no estaba chequeada. Hubo plataformas que hasta verificaban la veracidad de esa información, y algo que está vinculado a esto, que tiene que ver con el ciberdelito, las estafas, que pululan, ¿no? Todo el tiempo nos enteramos de casos o de intentos de estafas a través de acciones de WhatsApp, de home banking y demás, ¿no? Sí, inclusive en nuestra ciudad y en nuestra zona todos los días estamos viendo noticias de este tipo de estafas. Pero vamos a centrarnos en estas noticias falsas, en estas fake news, porque justamente BTR Consulting ha realizado, la consultora, un estudio muy interesante, un reporte con las fake news del año 2021. Un ranking de noticias falsas. Más o menos, y mucha relación con el COVID, ¿no? Sí, Hablando claro. de este año, sin lugar a dudas, pero a ver cuáles son los motores que se mueven detrás de esto, cuáles son las intenciones, cómo reacciona la gente, cuáles son los sentimientos y las emociones de la gente al recibir esta noticia. Y estamos en comunicación con el CEO de BTR, que además es especialista en seguridad informática. Gabriel Zurdo, gracias por atendernos como siempre, bienvenido. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches, Fabi. Bueno, contanos un poquito sobre este estudio que hicieron desde el laboratorio, ¿no? ¿Qué es lo que pudieron observar, o al menos los delineamientos generales? Claramente, Fabi, la pandemia fue el caldo de cultivo para que efectivamente tanto el ciberdelito y sus clasificaciones, fake news es una de ellas, hicieran uso de una de las herramientas principales para cometer este tipo de engaños, que es la suplantación de identidad. Tan sencillo como eso, como decía Germán, en escenarios como el de home banking y los engaños de home banking, y en fake news, una de las situaciones más difíciles de corroborar es la fuente y la asociación de la identidad digital con precisamente la identidad física. Hoy, hablando de fake news, tenemos cálculos ya hechos que durante los últimos 18 meses, COVID o coronavirus fue un trampolín desde donde se implementaron métodos, mecanismos de engaño a la gente que apuntaron a tres lugares básicos. En primero, los sistemas de mensajería instantánea, WhatsApp y Telegram. Prioritariamente WhatsApp. En segundo lugar, las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, preferentemente, dependiendo del público. Y en tercer lugar, todo lo que tenga que ver con publicidad o lo que llamamos en inglés advertisement, situaciones de promociones que, vinculadas con los otros dos que mencioné antes, hicieron que, por ejemplo, hoy, medido en nuestro laboratorio, una noticia falsa tenga un 70% más de probabilidad de viralizarse que una noticia real. Es increíble, pero cuando hacemos el análisis en el laboratorio, en la mesa de trabajo, vemos que una noticia verdadera, para viralizarse y llegar, por ejemplo, a 1.500 personas, tiene que ser 6 veces más larga y con más contenido. ¿Qué tienen en común las noticias falsas y los engaños que procuran un dolo o un objetivo económico? La emocionalidad, apelan a la emoción, a la novedad y a la emergencia. Llámese, hoy es bastante más frecuente que caiga gente en un engaño que tenga un daño económico, un perjuicio económico, cuando el argumento es necesito cambiar dólares urgentemente porque tengo que operar a mi mamá, tuvimos un choque en la ruta, y todas cuestiones que apelan a la emergencia, a la emocionalidad, y están en general planteadas o disparadas en horas de la noche, en cercanía a los fines de semana o en los fines de semana largos, en horarios en donde no se pueda
apelar a un recurso de soporte, preguntarle a alguien. Respecto de las noticias falsas, claramente, y voy a apelar a un ejemplo gráfico, en el Mundial de Rusia, ¿se acuerdan que cuando anunciaron algunos medios que había fallecido Maradona? Entonces, el impacto que tiene una figura súper popular y una circunstancia como un fallecimiento, es utilizado de manera mecánica a partir de ¿qué? De la altísima dependencia que estamos adquiriendo luego de los 18 meses de cuarentena. Hagan la cuenta en casa. Usamos más dispositivos que antes, claro. Estamos mucho más conectados que antes y la franja etaria se amplió ostensiblemente. Un nene se inicia en TikTok a los 6 años y lo que llamamos nosotros adultos mayores digitales, AMD, se hicieron duchos en el uso de la tecnología y esto también conlleva para fake news y en todas sus clasificaciones una mirada diferente. Para los engaños que persiguen un fin económico, los adolescentes y preadolescentes menores de 21 años tienen una tasa de creencia mayor. Quiero decir, son engañados más frecuentemente. Para las fake news, los que más creen en fake news son las personas mayores, claro, tendiendo a los adultos, a los abuelos. Entonces, hicimos un correlato y encontramos situaciones como, por ejemplo, yo mencioné antes los 3 escenarios, ¿no? El primero es WhatsApp. El 24% de la gente, hombres en actividad laboral, nos dijeron que lo primero y lo último cuando se levantan y se van a dormir es mirar WhatsApp, que ven. El 25% de la gente nos dijo que cuando van a un templo o a una iglesia, por lo menos una vez, cuando están en una misa, tienen que mirar el teléfono y WhatsApp. Antes de la pandemia, hacíamos el gesto en promedio de desbloquear, voy a tomar mi teléfono, de desbloquear el teléfono y chequear, hasta en promedio, 50 veces en promedio por día. En plena pandemia, en plena cuarentena, ese número en promedio escaló a 150, wow, con topes de 200 veces por día. Entonces, es autoexplicativo. Bien. La mecánica de engaño la simbolizo, como para redondear, como una mesa en la que se apoya el ciberdelito en todas sus formas. Esa mesa tiene 3 patas bien firmes y una un poquito enclenque, un palo de escoba. Las 3 patas firmes son la suplantación de identidad, la posibilidad de generar identidades sintéticas, fabricar gente digital, la posibilidad concreta de mantener el anonimato. Y la cuarta, y más endeble, somos nosotros, el factor humano. Gabriel, yo quería dedicarle un par de minutos a algo que puede parecer un poco anecdótico en este tema de, bueno, del ciberdelito, de la fake news, a un ítem que ustedes también remarcan y tiene que ver con la sátira, con el humor. Yo le diría la difusión de memes. Aquí hacemos un poco de análisis político y a veces uno tiende a pensar que la difusión, que se ultraviraliza un meme, una caricatura, tiene un peso mucho más importante, mucho más fundamental para tomar una posición política que una información real, ¿no es cierto? Sí, bueno, a ver, definitivamente, Germán, el impacto, mirá, hace poco tuvimos elecciones en nuestro país y estamos en pleno proceso, en noviembre vamos a volver a tener, pero fíjate lo relevante que empieza a ser esto en esta instancia. El 28 de septiembre hay elecciones en Alemania. Se plantean exactamente el mismo nivel o tipo de situaciones respecto al manejo de las plataformas, otra vez, sistemas de mensajería, redes sociales, cualquiera sea, especialmente Instagram y Facebook, y todo lo que tenga que ver con publicidad no tradicional en medios tecnológicos. Definitivamente un meme o un posteo inocente en TikTok, una de las plataformas menos reguladas y menos controladas, hoy tiene muchísima más posibilidad de ser atendida y viralizada que una publicidad tradicional con un afiche en la esquina, en la parada de un colectivo. Claro. Definitivamente, este es el impacto que tiene. Pero te agrego algo más, Germán. No solo eso, cuando escaneamos las distintas modalidades, además de tirar a la calle, como decimos nosotros, una noticia falsa,
podés tergiversar un contenido, con las que se llaman deepfake. Si buscan y googlean, van a encontrar un video de Obama diciendo cosas que en realidad nunca dijo. Esos son videos, o concretamente, situaciones, ¿no? Esos son videos, Sí. claro, utilizando inteligencia artificial. De lo que se trata es de cometer acciones, o de hacer decir a un personaje en un video muy bien logrado, que realmente no dicen, ni piensan, ni opinan. El caso emblemático con esto, y desde el punto de vista de la política, hace poquitos días fuimos testigos de un par de audios que circularon con impacto resonante a nivel nacional. Sí. Me remonto a las elecciones que ganó Trump en Estados Unidos, en donde la sospecha nunca confirmada fue que 160 millones de potenciales votantes en Estados Unidos recibieron información a través de Facebook, adulterada, modificada, dirigida específicamente en función de qué, y esto es muy importante, de que nosotros como usuarios entregamos en redes sociales, por eso hablo de las redes sociales y de WhatsApp ya como una red social, como una plataforma, entregamos nuestros gustos, pensamientos, de qué club sos hincha, qué marcas de autos te gusta, qué orientación sexual tenés, qué religión profesás, absolutamente todo. Este año, en enero, fuimos testigos de cómo WhatsApp nos pidió que demos OK al cambio de las condiciones para su uso. Yo te pregunto, Germán, ¿cuánto pagás por usar WhatsApp por mes? ¿Te llega una factura? No, absolutamente nada. Estás pagando, estamos pagando con nuestros datos. Claro. Y todos esos datos son recolectados. Estamos pagando con algo mucho más valioso. Claro. Todos esos datos son recolectados ¿para qué? Y esto muy entre comillas. Cuando analizamos y hacemos ingeniería inversa para ver de dónde vienen las noticias falsas y las adulteraciones, nos encontramos con patrones comunes que tienen que ver con que vos pensás de una manera y yo pienso exactamente lo mismo. Existe una probabilidad cierta de que la noticia falsa, el video de TikTok, te llegue a vos. Si Fabi piensa lo opuesto, la probabilidad de que le llegue es remota o nula, no le va a llegar. Y eso es fácticamente comprobable. El condimento que se agrega como corolario es que esto no es una cuestión de Santa Fe, Argentina, Estados Unidos, igual que la industria del ciberdelito, que ya está constituida como una industria, tiene un efecto nuevo, que es la transnacionalidad. Esto atravesó las fronteras. Hoy es muy difícil saber quién es el troll o el bot que efectivamente está apretando, lo digo simbólicamente, los botones. Y un dato más. Reflexionen respecto de lo siguiente. Cada vez más en nuestro dispositivo y en la nube a la que nos conecta cada uno de los iconos de nuestro dispositivo, guardamos información que antes guardábamos en la cabeza. Estamos desplazando nuestra memoria. Y te pregunto, Fabi, cuando eras chica, ¿te acordabas de memoria el teléfono de tu abuela o de tu casa? Todos. Hoy, cumpleaños, reuniones, aniversarios, lo delegamos en el dispositivo. Veámoslo de esta manera. ¿Sí? Es una muy buena fuente para que alguien sepa qué información tenemos y qué es lo que estamos pensando, para luego ofrecernos una fake news o no. Gabriel, dabas algunos ejemplos de las campañas electorales y quería saber si hay un relevamiento, si hay un estimativo en relación a si jugaron un rol importante o no las fake news en medio de esta campaña que acabamos de pasar. A ver, es difícil de confirmar, precisamente por esto que comentaba antes, el ADN de la orquestación de una campaña de fake news está enmascarado en esto que simbólicamente planteaba como la mesa del ciberdelito. Sin embargo, sí sabemos que aproximadamente entre el 12 y el 15% de los usuarios fake, de los usuarios falsos, son los que en general, y voy de extremo a extremo, hoy adolescentes tienen una cuenta de Instagram oficial para papá y mamá y una cuenta de Instagram secundaria para que papá y mamá no vean. Lo mismo ocurre con el ciberdelito que tiene como objetivo lo económico.
hoy la suplantación de identidad. Y hoy la suplantación de identidad, por ejemplo, a la hora de secuestrar una cuenta de Instagram, está a la orden del día y llega de la siguiente forma: un formulario que te indica: Fabi, incumpliste los derechos de autor. Subiste una historia con música que tiene propiedad intelectual, vamos a suspender tu cuenta. Si tenés un descargo para hacer, completá este formulario en donde justamente tenés que ingresar tu usuario y tu password, ahí es donde te roban. Y la mecánica es exactamente igual para el empleo de métodos de distracción con contenidos falsos y manipulación de contenidos. Entre el 12 y el 15% de los usuarios de las plataformas, estas que estamos identificando como los trampolines que se utilizan para lanzarlas, son no identificables o no asociables a una persona física. En consecuencia, la medición tiene que ver más con la conducta como usuario. Sí hemos medido lo siguiente: cada uno de nosotros en Argentina utilizamos 4,5 grupos de WhatsApp intensamente. Hagan la cuenta en casa. Sí. Usamos 3,5, 3 aplicaciones y media intensamente por semana. Una de ellas es WhatsApp. La responsabilidad de viralización, más allá de que WhatsApp limitó la cantidad de personas a las que podés reenviar, mecánicamente se da en el caso de las elecciones. No se olviden de esto: emocionalidad, novedad y emergencia son los ejes que utilizan para engancharnos y que con una sencilla acción, copiar y pegar, reenviemos y facilitemos echar combustible o nafta en una fogata. Entonces, ¿el diagnóstico cuál es? Que esto va a ir al alza. El diagnóstico es que esto va a empeorar, no va a mejorar. Las posibilidades de certificar identidad en el medio digital cada vez son más bajas. Cada vez hacemos más cosas para lograrlo, y la experiencia y la métrica nos demuestra que en el 80% de los casos que tenemos un delito económico o que compramos una noticia falsa y la reproducimos, estamos haciendo a través de un dispositivo móvil. ¿Qué nos da eso como instrumento y le da al delincuente o al estafador? Que es casi 7 por 24. No tenemos más que esperar un horario y sentarnos delante de la tele, porque el programa lo pasan de una hora hasta otra hora. Entonces, esa disponibilidad de 7 por 24 de conexión total es uno de los alimentos que consume la fake news y las organizaciones de bots y de trolls que persiguen ese objetivo. Entonces, métrica concreta se expande todo el tiempo. Lo que sí sabemos es, entre el 12 y el 15 son usuarios falsos, 70% es la tasa de velocidad, van mucho más rápido, un 70% más que las noticias verdaderas, y que por esta condición de espectacularidad o amarillismo, la noticia falsa no necesita ser ni tan compleja, ni tan completa, ni tan extensa, ni detallada. Es interesantísimo. Parece que es para estar demasiado alertas, con demasiado cuidado. Me parece que hay un rol importante del consumidor, del usuario, ¿no? Para cortar esa cadena, para estar atento, aún con el avance, con esta exponencialidad en la que se viven en estos tiempos, ¿no? Sí, el punto es este, Germán, me diste el pie, exacto. Es lo que se llama pulso tecnológico, pulsión tecnológica. ¿Qué estamos observando? Que esa conducta, que es la que corresponde a la cuarta pata, el palo de escoba de la mesa, nosotros como usuarios, empieza a no ser manejable. Estamos empezando a darle clic y a viralizar de manera instintiva y automatizada. Lo que tenemos identificado, sí, es este concepto nuevo, que es el de automatismo, que llamamos pulsión tecnológica. Mira, hay un estudio que hizo el organismo que regula el tránsito en España, muy gráfico, que dijo: si vas manejando por una ruta a 100 km por hora, Germán, y yo desde el asiento de atrás te tapo los ojos,
por 300 metros a 100 kilómetros por hora, es asimilable a que recibas un WhatsApp en tu teléfono, lo agarres y lo mires, lo leas. Si te tapo los ojos por 600 metros, es lo mismo que agarres el teléfono, lo leas y contestes con alguno de los métodos, texteando o de voz, mensaje de voz. Ahora, decime, Germán, si tenés un instinto natural de supervivencia y cualquiera de nosotros sabe que a 100 kilómetros por hora en una ruta durante 600 metros no es lógico y lo que llama Freud la pulsión de vida nos regula. ¿Por qué estamos no siendo conscientes de un hecho que es, valga la redundancia, fáctico? Estamos con el teléfono mirando la tele, trabajando, claro, manejando, estamos atendiendo a nuestro bebé, cocinando, todo lo hacemos con el teléfono. Entonces, la probabilidad de que la gente, el público general, registre que esto necesita un filtrado adicional porque la industria tecnológica no logra hacerlo, es baja. Para ser franco, las métricas nos indican que cada vez más gente se cree estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos más, otra vez, ya lo dije, lo insisto, más conectados a más dispositivos, más gente. Y el escenario, ¿hacia dónde vamos? Tiene que ver con que hoy alrededor del 56% de la población mundial tiene internet fija. Y que proyectos como el de Starlink, de Elon Musk, nos van a arrimar a una métrica, a un número, en donde el 99,9% de la población mundial y de los rincones de la Tierra tenga internet. Entonces, cuando vemos eso, analizamos y compartimos informes con algunas universidades que nos indican que hacia el 2030, en 9 años, se van a agregar 200.000 millones de dispositivos conectados a internet. Escuchen la cifra, ¿no? 200.000 millones. Licuadoras, heladeras, autos que se manejan solos, valga la redundancia, son autónomos. Acabamos de hacer experimentos en nuestro laboratorio con pañales conectados a internet, que tienen sensores que conectás a una app en tu tablet, iPad o teléfono, que te van a decir, Germán, si tu bebé se hizo pis o caca, y te van a decir, Germán, lo tenés que cambiar antes que se pape. Entonces, quiero decir... Es una película de ciencia ficción esto, realmente. Bueno, pero a eso voy. A ver, la tecnología claramente vino a ser un bastón de apoyo en un escenario no previsto en la historia de la humanidad. Pandemia y cuarentena. Hoy lo que estamos observando son los daños colaterales de lo que implicó estudiar, trabajar, claro, conseguir pareja, claro, como dijo algún funcionario público, tener sexo virtual, dar exámenes. Hoy todavía las universidades no están abiertas. Entonces, definitivamente hay una necesidad de nuevas regulaciones, de medidas de control y seguridad y de, por sobre todas las cosas, educación. En las escuelas, España tiene un primer intento de ley para, igual que la educación integral sexual inicial, haya una educación inicial en términos de riesgo tecnológico y ciberseguridad. Entonces, definitivamente hay, post pandemia, un cambio de paradigma que hoy nos está afectando y que vemos, digamos, con desaliento que un papá, por ejemplo, nos pide ayuda porque su nene de 11 años, que tiene 50.000 seguidores en TikTok, recibe de alguno de ellos fotos de sus partes íntimas mecánicamente. Entonces, ¿cuánto tarda TikTok en identificar si una cuenta que sigue a ese nene es fake o es un pedófilo? Alrededor de 20 días. Entonces, hay una dicotomía entre lo que nos pasa como familia, como empresa, como individuos, y lo que la tecnología y las plataformas proponen. Imagínense a ese papá desesperado por la situación, que la contrapregunta fue, ¿suena lógico que una criatura de 11 años tenga total y absoluto acceso a manejar una plataforma como TikTok, en donde los papás en general no participamos? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Interesantísimo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Impresionante en el mundo en el que estamos metidos y cómo estamos viviendo. Gabriel, muchísimas gracias por este tiempo y por ayudarnos a pensar respecto a esto, ¿eh?
Un placer, cuando quieran. Fue un gusto. Gracias. Y usted con 2 teléfonos, mire. Mira, sí, ¿viste? Y al final siempre está la excusa ahí, es que lo uso para trabajar. Claro, uno es el trabajo. Y ahí claro, es impresionante. Bueno, ahí hablábamos del filtro, la importancia de que cada uno empiece a filtrar, ¿no? Claro, es nuestro. Y también creo que en lo que a nosotros se refiere el tema laboral, ¿no? Estaba viendo que en el informe que ellos hicieron todavía la confianza en los medios de comunicación sigue siendo alta, pero para eso tenemos que chequear fuentes confiables y no llevarnos por esto. Claro que sí. Gracias, Fabi. No, por favor. Ya seguimos en Pulso Local.